el día de hoy los tópicos que vamos a realizar está relacionado un poco con la materia que nos faltó ver en la ayudantía 6, que tiene que ver con cómo evaluar el polinomio interpolante, y además vamos a ver cómo realizamos intercambio polinómico y vamos a ver cómo se calcula el error de acuerdo a ciertos criterios que podemos tener. Ya, son 6 ejercicios, los últimos 4 son súper cortos, pero los primeros 2 son más extensos, así que vamos a partir por lo más largo. Vamos a comenzar viendo las ecuaciones, un poco la materia que deberíamos tener más o menos a mano para poder resolver los ejercicios. Partimos. ¿Cómo vamos a evaluar el polinomio interpolante? Como dijimos en la ayudantía 6, cuando tengamos n,1 pares de números y además tenemos el espacio vectorial donde pertenece este polinomio que interpola los puntos, entonces se puede decir de que existe un único polinomio interpolante que está expresado de esta manera acá. Ya, ¿qué más o menos gráficamente cómo podríamos interpretar esto? Por ejemplo, si tenemos una recta, ¿cómo vamos interpolando? ¿Cómo vamos viendo cómo trabaja? Por ejemplo, acá tenemos el 0, tenemos el n. Entonces podemos decir que aquí hay ciertos espacios. Este polinomio interpola de 1 a n, o sea, del 1 a n. Y este polinomio de 0 a n-1, o sea, de aquí hasta n-1. Por lo tanto, se van como asolapando la manera en que se va interpolando. Y así podemos después evaluar los puntos. Bueno, este proceso se realiza hasta colapsar en L igual J. L a veces es este valor. Se denota el L como el valor que toma acá. En este caso, en la recta que denoté acá, el L toma un valor 0. Entonces, frente al polinomio que interpola un punto, es decir, una constante, cuando se llega a esta expresión y el polinomio interpolante de todos los puntos se evalúa en x tilde, se forma el esquema de Neville. Ya, ¿para qué utilizamos el esquema de Neville? Es para calcular o para poder evaluar el polinomio interpolante en un punto que yo quiero. ¿Cómo realizamos esto? Estos x generalmente siempre los tenemos, que va a ser la columna de mis x sub k, y esto va a ser mi columna de los y sub k, que generalmente son datos que también tenemos. Estos datos, estos números, vienen interpretados por esos polinomios. Cada uno tiene un polinomio asociado. Por lo tanto, ¿cuál es el polinomio a evaluar? Siempre tengo que llegar a este polinomio. Este dato es el que yo siempre ando buscando. Entonces, como conozco eso, conozco esto, de manera voy a ir escalando hacia abajo. Voy a ir escalando hasta llegar hasta el polinomio, hasta el valor del polinomio que necesito. Ya, con respecto también a lo mismo, podemos hablar de Newton, de la base de Newton, donde también nos interpreta cuando tenemos x sub 0 a x sub n puntos, o también pueden ser pares de puntos, x sub 0, y sub 0, pero en este caso en Newton no necesariamente necesitamos tener a priori los valores de y sub 0 hasta y sub n. Por lo tanto, por eso se suprime a de que solamente sea un vector de x sub 0 hasta x sub n puntos, donde siempre tenemos que denotar que se cumplen estas condiciones de tal manera para que en algunos denominadores no se nos haga indetermine la expresión, o no se nos haga 0. Ya, ¿cómo se define el polinomio de Newton? De esta manera, donde tenemos el n sub 0 de x igual 1, y para cualquier j distinto de 0, se expresa como la productoria de x menos x sub k, donde el j recorre de 1 hasta n. Una cosa que podemos notar es que si el m menor a j, que m, este m de acá, se va a juntar, va a existir en todas esas productorias algún valor
al menos una vez, que en este caso eso se va a ir a 0. Por lo tanto, el n sub j se va a ir a 0 y en realidad es bastante conveniente que pase esta situación. ¿Por qué? Porque si realizamos el sistema de ecuaciones de toda esta productoria, tenemos un sinfín de nomenclaturas que van a estar en esta matriz, que es la matriz que va a representar los términos de los n sub j. Pero si es que se cumple esta condición del n menor a j, se nos va a transformar de que todos los valores de una triangular superior tomen valor 0. Por lo tanto, nos va a quedar como una matriz triangular inferior y por lo tanto podríamos resolverla como sustitución descendente y así obtener los valores de los coeficientes, que es lo que se trata de buscar en la base de Newton. Son hartos términos, pero a medida que vayamos haciendo los ejercicios, yo encuentro que va a quedar mucho más claro. Ya, y idealmente, ¿cómo podemos aplicar o cómo podemos relacionar esto de las diferencias o la base de Newton a través del teorema de las diferencias divididas de Newton, que tiene como por objetivo evaluar o encontrar estos coeficientes que los van a acompañar, donde se impone esta condición, primero que todo, que es primordial que siempre se cumpla. Y definimos dos diferencias divididas, que para la primera se denota de esta manera. O sea, si yo tengo un u sub j, siempre va a ser el i sub 1, i sub 2, i sub 3, y así hasta medida que tome los valores del j. Y esta va a ser esta expresión, que la vamos a ocupar harto, que tiene su numerador y denominador. ¿Qué significa esto? Que eso es de primer orden, esto es de un orden m. La cantidad de índices que posee en el interior indica el orden. Entonces nos dice, los coeficientes c sub 0 hasta c sub n del polinomio interpolante en la base de Newton están dados por todos los c sub k, que son los c sub k de acá, por todos estos valores que yo quiero encontrar, pero en realidad están denominados de manera más simple en esta expresión, que se liga también a esto de acá. De esta manera se genera también una matriz triangular o un sistema más o menos que se puede ver triangular. Y así lo vamos a ir trabajando. Esta es la notación general. Ya, con respecto al otro tema que vamos a ver en la ayudantía, vamos a calcular lo que es el error y cómo vamos a realizar los cambios polinomiales de acuerdo a los distintos métodos. Ya, primero acá vamos a presentar el error, donde dice ya tenemos, ¿no es cierto? Constantemente siempre es el mismo dominio o los mismos puntos que vamos a estar definiendo. X sub 0 hasta X sub n, en una función donde n más 1 a veces es diferenciable, el dominio en A sub A, el polinomio que siempre para grado n, y satisface de tal manera que el polinomio interpole la función para j de 0 a n. Entonces existe un t perteneciente a A sub b, tal que nos calcule el error. Esto que está acá, le voy a hacer un poco de zoom. Creo que no se ve muy bien, pero esta es la función en n más 1. Ese n más 1 no significa que esté elevado a n más 1, significa el grado de la derivada que se va a calcular de la función, ¿ya? Le saqué pantallazo aquí a la función porque como eran hartos términos y si lo hacía a mano, no quería que quedara como algún término extraño. Ya, y con respecto a la cota para el error está definida de esta manera, donde se determina el máximo del dominio que recorre X perteneciente al dominio. En este caso el dominio está definido por A y B, donde tiene que ser diferenciable, en el valor absoluto de la función menos el polinomio interpolante. Y eso tiene que ser menor o igual ¿a qué? Menor o igual a esta, pues esa para allá. Entonces,
El n, ¿qué me lo denomina? El n es el grado. Por ejemplo, si tengo 2 puntos de grado 1, si tengo 3 puntos de grado 2, como lo vimos en la ayudantía anterior. Esto se alarga. A veces cuando son varios de un grado bastante alto es súper complejo. Siempre en los ejercicios dan sugerencias, por ejemplo, de cómo acotar esto de manera más simple o esto acotarlo de manera más simple. Ya, y el cambio de base, cuando hacemos cambio de base ¿de qué? Cambio de base de los polinomios. Entonces, tenemos que, a ver, tenemos una base y tenemos otra base, ¿ya? Voy a hacer un poco zoom acá. Entonces, esto es un poco confuso porque tenemos de que la base está expresada por todos esos, por ejemplo, factores, pero el b sub 1, el b sub n, el c sub 1 y el c sub n son los factores que a mí me interesan, porque esos son los que me van a relacionar a través de una matriz, esa matriz que me va a generar ese intercambio, ponte tú, de una base de Newton a pasar a una base de Lagrange, o pasar de una base de Lagrange a una base monomial, pasar de una base monomial, volverse a Newton. Ahí uno puede ir jugando. Ya. Luego existe la matriz de transición, que está relacionada con ¿qué? Con esos factores. ¿Ya? Donde podemos decir de que la matriz A, que es la matriz que estamos buscando, que va a ser la matriz de transición, pero con respecto a las bases, a la base de B2 y a la base de B1, con los coeficientes de cada base, que son estos que están expresados acá. Ya, entonces el vector X perteneciente a B se puede reescribir como esto de acá. La verdad, harta notación, a veces no se entiende mucho de primera, pero en general es crear matrices que generen una conexión entre las bases, porque generalmente cuando estamos creando ese polinomio interpolante, se generan coeficientes, pero son bases del mismo polinomio, entonces eso es lo que estamos buscando, una relación entre las distintas bases, de acuerdo a los distintos métodos. Recordemos que hemos visto el método de Lagrange, el método monomial, el método de Newton, entonces es generar esa relación. Ya. Sé que pueden tener hartas dudas de la teoría quizás, como, o de la notación de las ecuaciones. Recomiendo que las repasen, que las estudien, pero generalmente cuando ya se hacen varios ejercicios, uno ya cacha al toque como en general a qué se refieren, por ejemplo, los índices, qué significa C1, qué significa C2. Eso, comentarios o dudas en general. O si no, partimos con el ejercicio 1 al tiro. Ya. Lo que hice para resolver esta ayudantía y que sea de manera más práctica y poder comentar en profundidad más o menos quizás la teoría, es tener ya bastante resuelta la pauta, pero ya que es larga, está larga la ayudantía, así que vamos a ir paso a paso. Ya en el ejercicio número 1 dice, tenemos los puntos en el plano, ya como siempre nos dan puntos, tenemos ahora 4 puntos. Y sea P perteneciente al espacio vectorial de P de orden 3, recordar que tenemos 4 puntos, por lo tanto, el orden va a ser de 3, que generalmente calza, cumple. El polinomio interpolante. En el ítem 1 del ejercicio 1 nos dice, evalúe P en el punto -1 con el esquema de Neville. Entonces, el esquema de Neville es el único que nos permite evaluar, o sea, no el único, porque Newton igual lo permite, pero es más complicado. En cambio, el esquema de Neville es el método más simple para poder yo evaluar puntos. Ya, entonces, ¿cómo realizamos esto? De acuerdo a la teoría, nos dice de que el polinomio queda representado de esa manera. Recordar que recorre este polinomio de L a
de L más 1 hasta K y este de L hasta K menos 1. El esquema de Neville, como habíamos expresado, acá se notaban los X sub K y acá los Y sub K. ¿Dónde tengo los X sub K? Acá. 0, 1, 2, 3 y los Y sub K aquí. Menos 3, menos 3, menos 1 y 9. Anoté la notación de Neville para orden 3. ¿Ya? Recordar esto de acá. Entonces, ¿cómo yo calculo cada uno de estos términos? Con esto de acá arriba. Pero recordar que este valor ya lo tengo, que es menos 3. Ese polinomio ya lo tengo, que es menos 3. Este ya lo tengo y ese ya lo tengo. Entonces, ¿qué me falta? Resolver esta columna y finalmente llegar al valor que yo necesito, que este polinomio es que yo estoy buscando. ¿Y dónde lo voy a evaluar? En menos 1. Ya. Por lo tanto, para la columna 1 que está acá, ya está resuelto, porque ya tengo los valores, me los da el ejercicio. Para la columna 2 que tengo acá, no tengo los valores, los voy a calcular. Acá tengo la columna 3 y por último acá la columna 4, que es el valor que al final vamos a obtener. Vamos con la columna 2. Para determinar este polinomio, evaluado en un x igual menos 1, reemplazamos el x menos 1, ¿ya? Recordar que el 0 va ahí con el 0. El x0 ¿qué valor toma? Este es el x0. X0, de ahí x1, x2 y x3. Son todos los valores que vamos a ir reemplazando, iterando. Ya, este valor de ese polinomio de 1,1 en menos 1 ya lo tengo. 1,1 es constante, para cualquier valor siempre va a ser el mismo. Entonces, menos 3. Y para lo otro, acá me faltó anotar ese polinomio. El tercero. Menos 1. Ya, igual daba lo mismo, faltaba la anotación. Vamos reemplazando los valores. Estos polinomios ya los conocemos, que son los que anteceden acá. Y finalmente, para este polinomio nos da un valor de menos 3. Luego, para calcular este otro polinomio, anoto la notación. Menos 1 es el valor del x, que en este caso nos están pidiendo. El x1 lo conozco, el x2 lo conozco, el x1 lo conozco, este polinomio lo conozco, que es el valor de acá, menos 1. Y este 1, 1 también lo conozco. Conozco todo, porque anteceden. Reemplazamos, calculamos, y por lo tanto para ese es menos 7. Luego, para el otro polinomio que está acá abajo, necesito los valores de ese polinomio y de ese polinomio, que también los tengo. Por lo tanto, voy, reemplazo la notación. Acuérdense, no olviden jamás esta terminología, la van a ocupar harto. Esto lo conocemos, reemplazamos y obtenemos el menos 31. Luego, como ya tengo este valor del polinomio de este y de este, o sea, de toda la columna 2, si tengo toda la columna 2, puedo pasar recién a la columna 3. Porque acuérdense que para calcular este polinomio necesito obtener el valor de ese y de este. Entonces siempre tienen que ir resolviendo de manera por columna. De aquí hacia abajo, de aquí hacia abajo y después de aquí hacia abajo. Ya que es exactamente los mismos valores o la misma metodología para calcular la columna 3, anoté solamente los valores que tienen que dar para este polinomio 0,2 evaluado en x menos 1, me da un valor de menos 1, y para este polinomio que está acá abajo, me da un valor de 17. Por lo tanto, ya teniendo los valores de la columna 3, puedo calcular los valores de la columna 4, que en realidad es el polinomio que yo estoy buscando. Siempre este polinomio es el que al final yo necesito, el valor de ese polinomio. Y por lo tanto, ahora como tengo los valores de aquí, voy para allá, reemplazo y obtengo que el polinomio en menos 1 va a ser igual a menos 7.
no es tan dificultuoso generar los pasos, pero sí, si uno no es ordenado, quizás tiende a perderse y va a generar errores, porque si nos damos cuenta, si nos equivocamos en ese polinomio, en el valor de ese polinomio, vamos a tener automáticamente erróneo hacia acá. Acá se trabaja harto con el error de arrastre que se puede generar si uno calcula mal desde el principio. ¿Dudas con el ítem 1? Ya, si no hay dudas, vamos a ir con el ítem 2 que dice: sea Q perteneciente al espacio vectorial de los polinomios interpolantes de grado 3, eso quiere decir eso, un polinomio con las siguientes características. Acá no estamos definiendo un nuevo polinomio, Q, que va a ser igual a P, pero solamente para J igual 0, 1, 2. O sea, quiere decir que para J igual 3 no se cumple esta condición. ¿Cuál es el J igual 3? Este punto. O sea, estos puntos interpolan de la misma manera a Q. Y también nos imponen esta condición. Disculpa, Dime. ¿puedes repetir eso? Que se me fue como un poco el internet. Ya, dale. Vamos de nuevo. Dice 2. Dice sea Q, que este va a ser otro polinomio interpolante que vamos a definir nuevo, perteneciente al espacio vectorial de los polinomios interpolantes de grado 3, y nos define las características de este nuevo polinomio, Q. Nos dice que Q va a ser igual al polinomio P que hemos estado trabajando, este P con esos puntos, pero solamente va a ser igual en este dominio, en J, o sea, para J igual 0, 1, 2. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente el dominio va a ser para estos puntos. Estos puntos también van a interpolar al punto Q. Quiere decir que este no interpola Q. ¿Por qué? Porque el J no tiene un J igual 3. ¿Ya? Entonces también nos dan otra característica que nos dicen que Q evaluado en menos 2 va a ser igual a P evaluado en menos 2. Nos dan esas características y de acuerdo a las características de Q, nos piden calcular el valor de Q igual en el X igual menos 1. Ya, ¿cómo podemos proceder a realizar esto? En primera instancia, nos conviene ocupar esta propiedad de acá, ya que conocemos el dominio completo de P. Además, acabamos de calcular como cuánto valía el P igual a menos 1, entonces ya conocemos más o menos la metodología. Entonces, para el ítem 2, lo primero es encontrar el valor de P igual menos 2. ¿Cómo realizamos esto? Es exactamente lo mismo de arriba. Realizar el cálculo de la columna 1, el cálculo de la columna 2 y llegar a este. Pero ahora, en vez de que ese X acá, en estos términos, sea igual a menos 1, como lo calculamos en el ítem 1, sea igual a 2. No, disculpen, a menos 2. Ese menos 1 ahora va a ser menos 2. ¿Y qué valores voy a obtener? Acá los dejé expresados. Para el polinomio que va en esta ubicación va a tomar un valor de menos 3, menos 9, menos 41. Calculo esta columna y recién paso a proceder a calcular la columna de al lado, que van a ser esto de aquí y este de aquí. Y luego al final calculo este valor. Y ese valor va a ser el polinomio interpolante evaluado en menos 2, que va a ser menos 21. Ya, cuando yo ya obtengo ese valor, ¿a qué puedo interpretar? Ya, ordenemos los datos. Entonces, sé que P menos 2 va a ser menos 21, pero me dicen que también el Q en menos 2 va a ser igual al P igual a menos 2, o sea, el Q, voy a anotar con el Q en menos 2 va a ser igual a menos 21. Entonces este punto también interpola a Q. Por lo tanto, ahí yo puedo obtener el punto que me falta. Entonces, ahora ordeno mis datos para interpolar Q, para poder evaluar el menos 2, el menos 1 en Q, que es el dato que me están pidiendo. Ya, ordeno mis X sub K y mis Y sub K.
recordar que los primeros 3 puntos concordaban con el dominio. ¿Por qué yo puedo poner esos 3 puntos igual? De acuerdo a esta condición que nos ponen aquí, para los j igual 0, 1, 2. Y este punto, ¿de dónde lo extraje? De la segunda condición del ejercicio. Anoté cada una de los coeficientes para los distintos polinomios. Por lo tanto, este ya lo tenemos, ese valor ya lo tenemos, ya lo tenemos y ya lo tenemos. Hacemos lo mismo. Todo el rato lo mismo. Calculamos esta columna que nos falta. Ya calculando esta columna, podemos irnos a esta y finalmente obtenemos el valor que nos interesa. ¿Pero qué valor va a tomar el x? ¿El x dónde? Acá. Este x, cada vez que calculemos el polinomio, este valor de x va a ser el que nos están solicitando, o sea, menos 1. Donde cada uno de los valores obtenidos son estos de acá. Por lo tanto, este último valor, que es el que nos importa, va a tomar que el Disculpa, polinomio q evaluado en menos 1 va a ser igual a menos 7. Dime. tengo una duda. Yo había Sí. entendido que cuando ordenábamos los puntos, se hacían en orden ascendente. Entonces, ese -2, por ejemplo, ¿está bien en esa posición o tendría que ir arriba del 0? No necesariamente, pero tú dices como, a ver, espérame, como hacer esto, ¿no? Claro, Y tomarlos así. porque al menos yo había entendido que tenían que estar en orden ascendente. Quizás me lo interprete mal. Ya, esto, mira, la verdad, para serte sincera, no recuerdo la teoría de esa parte, pero sí tengo como una noción, pero ahí igual te cambiaría los valores. Chun, chun, chun. Ya, déjame revisar esto. Déjame revisarlo al tiro porque tengo acá... Ya mira, de este ejercicio no tengo la pauta porque el profe aún no nos sube la pauta, así que este lo realicé yo, así que apenas me suban la pauta lo voy a corregir, ¿ya? Pero creo que debería ser así, del -2 hasta el 2, a menos que en la teoría nos pidan que sea el valor absoluto en orden descendente, que a veces suele pasar que hay Claro. unas opciones, porque si ahí es el valor absoluto estaría bien determinado de esa manera, porque el valor absoluto de -2 es todo, entonces quedaría esa expresión así, y estaría bien, ¿ya? Igual los pasos Voy a son los leer mismos, así que es como verificar bien el orden nomás. sí. Ya, le voy a dejar aquí un puntito para revisar la teoría. Tiene una Ya, pregunta. dime. No entendí para qué servía el saber que Q de -2 era -21. Ya. Lo que pasa es que si tú ordenas estos valores, tenemos esto, mira, tenemos estos 3 puntos que pertenecen al dominio de Q, ¿no es cierto? O sea, el dominio es este de acá y estos son los valores que se interpolan en I sub K. Pero nosotros tenemos que llegar a este valor y para llegar a este valor necesito conocer un nuevo punto y ese nuevo punto, ¿de dónde me lo saco? ¿De dónde saco esa condición? De este punto, porque al yo trabajar esta condición, llego a de que el punto -2, -2 me da un I sub k igual a -21. Por lo tanto, este punto también interpola, o sea, pertenece también a un nuevo punto. Por lo tanto, si yo tengo un j de 0 igual hasta 3, tengo que incluir ese punto, porque esto me da una condición.
que me hace que yo incluya ese punto acá, porque también lo estoy interpolando. Ah, ya, ya. ¿Ya? Capto ahora Es mucho mejor. solamente esto, ¿por qué lo incluyo? De acuerdo a la condición que me dan, de que P menos 2 es igual a Q menos 2. Por lo tanto, ese punto interpola. Y aquí yo voy a poner los puntos que me interpolan. Entonces se incluye. ¿Ya? Ya. Sí, ahora entendí. Claro que sí. Ya. Ok, ya. Ahora, dado que armé el sistema, ordené los datos para el Q, realizo que lo mismo para el X igual a menos 1. Evaluamos cada uno, ya sabiendo que estos ya los conozco, que están aquí al lado. Me voy hacia acá y voy resolviendo primero ese, luego el de abajo y luego el de abajo. Siempre voy en orden de columna. Luego procedo acá arriba, a ese y después el otro. Y por último, calculo el que me interesa. ¿Ya? Entonces, primero se obtiene el menos 3, el menos 7, el menos 16. Luego el menos 1, el menos 13 y por último el menos 7. Entonces obteníamos el valor de que el Q evaluado en X igual a menos 1 nos da un valor de menos 7. Si se dan cuenta, todo el rato hemos hecho lo mismo con Nevi. Evaluar constantemente, determinar mis puntos que interpolan, quizás recurrir a una cierta condición, pero en el fondo es constantemente ocupar esta expresión de aquí. Dudas del ejercicio 1. Está acá. Yo tengo una duda. Dime. Yo no entendí cómo es que sabemos que el punto de Q evaluado en menos 2 igual 21 es un punto interpolante. De Q, un punto interpolante de Q. Sí, no entendí por qué Q evaluado en menos 2 igual a menos 21 es un punto interpolante del polinomio Q. Ya, porque partamos primero de que tanto Q como P son polinomios interpolantes, por definición, porque acá nos dicen de que P pertenece al espacio vectorial de los polinomios interpolantes de grado 3. Aquí lo tenemos. Y me dicen acá también, por definición, de que Q pertenece al espacio vectorial de los polinomios interpolantes de grado 3. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo yo voy a conocer esos puntos que me interpolan Q? Si yo tengo de grado 3, necesito tener 4 puntos, porque yo con 4 puntos obtengo grado 3. Entonces, de esta condición, yo obtengo 3 puntos, del J igual 0, 1, 2, que son estos 3 puntos de acá. Pero me falta un punto más para yo poder resolver como el esquema de Neville para cubo, para yo poder al final obtener el Q al menos 1. Entonces, ¿de dónde yo obtengo ese cuarto punto? Porque me falta, lo necesito. ¿De dónde lo obtengo? De esta situación, de esa condición. Entonces, me dice de que en el polinomio interpolante, o sea, como ya en la función y en la función, si yo al x lo evalúo en menos 2, la función en el i sub k va a ser la misma, o sea, menos 21, o 21. Menos 21. Ponte tú tienes, aquí tienes p, y aquí tienes, este es p y este es q. Aquí tenía el menos 2. Entonces te dice que para el menos 2, el polinomio, tanto el p y el q, toman el mismo valor para el valor x igual a menos 2. No sé si ahí me explico un poco más. Entonces, ese punto yo lo encuentro de acuerdo a P. ¿Por qué a P? Porque tengo los 4 puntos de P. Calculo ese valor menos 21 y por lo tanto ese punto interpola, pasa por ahí. ¿Se entiende? ¿Mejor? Me quedó más claro, gracias. Ya aquí. Oye, disculpa, pero dibujé de la manera positiva. Vamos a suponer de que aquí está el menos 21 que dibujé hacia arriba, en el eje, en el primer cuadrante. Ya, ya con el ejercicio 2 vamos a ir, ¿qué nos dicen?
sea X sub 0, X sub 1, X sub 2, determinados ahí listos, y sea L la base de Lagrange y N la base de Newton para el espacio vectorial de los polinomios de grado 2, polinomios interpolantes. Determine la matriz de cambio. Ya, aquí esto es un poco más confuso de entender. Dice, la matriz de cambio de base de L a N. L se refiere a Lagrange y N a Newton. Es decir, la matriz asociada a la identidad. Ya. Esto de aquí, esa referencia 1 está en la guía. Acá tengo la guía. Esa es la referencia, que es un repaso de como una anotación de Mat 3, donde se nota esa matriz identidad que va desde L a N y queremos encontrar cuál va a ser esa matriz de transición que nos va a permitir de ir de una base de Lagrange a una base de Newton. La verdad es como solo la anotación, no aporta mucho lo que decía en el enunciado. Ya, volvemos a la ayudantía entonces. Primero, ¿qué es el paso número 1 que tenemos que hacer si tenemos los puntos y al final necesitamos encontrar esa matriz asociada, pues esa matriz que me va a permitir el cambio de base? Es calcular. ¿Qué vamos a calcular? Los L. El L sub 0, el L sub 1, el L sub 2. Y después para Newton vamos a calcular el N sub 0, el N sub 1 y el N sub 2. Que la verdad son bastante simples ya que tenemos solamente 3x, por lo tanto es de grado 2. Ya, vamos con ello. Primero, calculamos los L y los N para Lagrange. Recordemos de que para calcular los coeficientes o los términos L sub J es a través de esta productoria, que igual como lo hicimos en la ayudantía 6. Anotamos la anotación para el L sub 0. Acá, este X es la variable que siempre nos va a quedar ahí dando vueltas, a menos que no, por ejemplo, nos pidan evaluarla o cosas así, pero no creo que eso ahora no lo están pidiendo. Así que solamente va a quedar expresada como X. Ya, para el L sub 0 nos queda esta expresión. Para el L sub 1, esa de acá, yo las calculé, y el L sub 2 nos queda esta expresión. Ya. La verdad no creo que hay mucho que haya que decir de cómo calcular los L. Y para Newton nos regimos por esto de la productoria de x menos x sub k, donde k recorre hasta j menos 1. Esto siempre va a tomar el valor. El n sub 0 siempre va a tomar un valor de 1, ¿ya? Independiente cuál sea el orden que sea, da lo mismo. N sub 0 de x es igual a 1, siempre, siempre. Estos son los que van a ir cambiando. Ya, por lo tanto, para el n sub 1 tenemos x menos 1 y para el n2 de x vamos a tener este otro sistema. Ya, bueno, ya tenemos los L, ya tenemos los N. ¿Qué se procede ahora? Ya, el paso 2 que vamos a hacer, lo que queremos nosotros es, tenemos esta base de Lagrange y nos piden expresarla en términos de Newton. Entonces, no existe quizás alguna manera directa a mano, computacionalmente sí existe, pero a mano se hace mucho más complicado el álgebra. Y por lo tanto, idealmente vamos a pasar de una base de Lagrange a una base monomia, y de la base monomia vamos a pasar a una base de Newton. Y luego vamos a relacionarlo, y así vamos a tener la relación entre Lagrange y la base de Newton a través de esa matriz de transición, que es la matriz que nos están pidiendo, ¿ya? Por lo tanto, recordemos de que se define el polinomio, cualquier polinomio, de la siguiente manera, con estos índices a sub k, m sub k, pero tenemos de que para la forma monomia o de Lagrange tenemos de esta manera. Y sub k, L sub k, donde L sub k son los valores de L sub 0, L sub 1, L sub 2, que son los que calculamos acá. L sub 0, L sub 1, L sub 2, que son los L de Lagrange. Y acuérdense que estos A son los de la monomia.
¿Por qué yo llego solamente hasta un n igual 2? Porque como tenemos 3 puntos, recordar que tenemos un grado 2, por lo tanto solamente se llega hasta x cuadrado. ¿De cómo lo representamos de manera monomia? Agrupando términos. ¿Cómo agrupamos los términos? Expresamos el L sub 0 que está arriba, que tiene factor de x cuadrado, de x y de grado 0. Entonces la idea es resolver esto. Multiplicarlos por los i sub 0, i sub 1, i sub 2. Esos i sub 0, i sub 1, i sub 2 no los conozco. Por lo tanto, siempre van a estar en función. Acá. En función, en función, en función. Entonces, agrupo todos los términos de grado 0. Luego agrupo todos mis términos de grado 1, acompañados acá por mi x. Y luego agrupo todos mis términos de grado 2, acompañados de mi x al cuadrado. Así puedo representar que ese va a ser como mi a sub 0, este de acá va a ser mi a sub 1 y este de acá va a ser mi a sub 2. Para ponerlo de manera más matricial y un poco más ordenado, nos queda esto, donde el a sub 0, a sub 1, a sub 2, ponemos los índices acá. El 3, menos 3, el 1, ya, acá tenemos este de acá, este acá, este acá, y así van quedando ordenaditos los términos. Ya, aquí logramos hacer esta matriz de acá, se llama, va a ser mi matriz de transición, porque al final estos coeficientes son los que nos importan. Matriz de transición de una base de Lagrange a una base monomia. ¿Ya? Ahora vamos a realizar el otro paso que vamos a realizar. La matriz de transición monomia a una base de Newton. ¿Cómo expresamos esto? Recordar que de forma monomia el polinomio está expresado de esta manera, igual que arriba. Pero para Newton está expresado de esta otra manera. Recordar que el n aquí siempre 2 por el grado. Ya, esto me falta determinar, esto de aquí. Ya, ¿qué representa el n sub k? Aquí los desglosé. En realidad aquí solamente resolví la sumatoria. Donde tenemos para acá igual 0, n sub 0, n sub 0, acá n sub 0, 1, n1, n sub 0, 1, 2 y n sub 2. Recordar que arriba, en el primer paso, resolvimos estos n sub 0, n sub 1, n sub 2. Por lo tanto, yo ya tengo esas expresiones. Y ahora lo que voy a hacer es expresar de manera monomia. Tratar de describir el a sub 0, a sub 1 y el a sub 2. Recordar que el n sub 0 siempre es 1. Nos quedó que el x sub 1 era x menos 1. Y el n2 era acá, x cuadrado menos 3x más 2. Más 2, ya. Entonces, si multiplicamos término a término, ¿ya? Vamos a agruparlos de orden 0, orden 2 y orden 1, que nos queda de la siguiente manera. Entonces, esto de aquí representaría al final mi a sub 0, todo esto de aquí nos representaría el a sub 1 y esto de aquí nos representaría el a sub 2. Lo volvemos a expresar de manera matricial. Y vemos cómo queda esto. Para la primera parte nos queda acá. Esto está multiplicado por un factor 1, esto de menos 1,
este de 2. Luego vamos con el otro. El término i sub 0 aquí, en este conjunto, no existe, por lo tanto toma 0. El 0, 1, aquí tiene un coeficiente de 1, y el i0, 1, 2 tiene un coeficiente de menos 3. Y para el último, para el orden de x cuadrado, esto es lo que acompaña, y solamente existe el coeficiente 0, 1, 2, por lo tanto este es el único que toma un valor de 1, y los otros toman valores de 0. Esta de aquí sería, entonces, mi matriz de transición de la base monomial a la base de Newton. Ya. Ya que tengo el paso más o menos ya resuelto, me falta lo último, que es poder al final asociar solo Lagrange con Newton. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Esta matriz que tengo acá, que va a ser mi matriz de Newton, le Oye. calculo la inversa. Discúlpame, sí, es que tenía... ¿No es como al revés, como de Newton a la monomial? Porque como que si multiplico esa por las coordenadas en Newton, me va a dar la del monomial, ¿o no? Me dijiste que sea de Newton a monomial. Claro, Como, sí. Esta es de... ¿sí o no? Como Sí, porque sí. si Porque lo mismo que multiplicáis... hicimos arriba, porque arriba hicimos de Lagrange a la monomial. Sí. De base monomial tenemos a la base de Newton. No, de Newton a la monomial. Ya. Ya, ahí sí, ¿no es cierto? Ya, por lo tanto, como queremos generar esa relación entre... tenía en el chat preguntas, discúlpenme. Estaba fuerte el micrófono, compañero. Ya, no perdamos el hilo. Ya, entonces esta matriz que tengo acá la agarro y para poder asociarla me calculo la inversa. ¿Para qué la inversa? Porque esta inversa que voy a obtener aquí me va a permitir obtener esta expresión. Donde yo voy a poder, aquí solamente si se dan cuenta, este término está a la derecha y pasé esto para acá y por eso calculé la inversa para que me quedara de esta forma. Y esto que tengo acá, yo lo calculé arriba. ¿Cómo lo calculé arriba? Acá, po. Esto lo calculé acá, de acuerdo a la manera de Lagrange. Entonces, ¿cómo lo asocio? Solamente reemplazo. Esto es lo que me aporta con la matriz de Lagrange. Entonces, si resuelvo este sistema, estas matrices que las dos son de 3×3 no deberían tener problemas, obtienen esto. Esto de aquí. Por lo tanto, estos coeficientes, que son los coeficientes de Newton, los puedo reemplazar por términos de los coeficientes de Lagrange. Al final me va a quedar, vamos a repetir nuevamente como la expresión monomial, solamente para no perderse, y de que esto yo tengo en Newton. Perdón, en Lagrange. Entonces, si reemplazamos estos valores, ¿cómo nos queda en términos? Al final nos va a quedar esto. Solamente ordenar términos y ocupar esta relación que hicimos acá. En general es harta álgebra y si se dan cuenta, estos términos de n, que son los de Newton, siempre van acompañados por estos términos. Pero eso no es lo que yo quiero ahora, porque queríamos cambiar la base, queríamos poner estos términos en función de estos términos de acá. ¿Ya? Entonces ahora los coeficientes que estaban en la base de Lagrange son los que me acompañan o yo los transformo para que sean los nuevos coeficientes pero acompañados a una base de Newton. No sé, ahí entonces esto al final es como el I de 0. ¿Ya?
que expresado en los otros coeficientes es solamente resolviendo matricialmente. ¿Dudas? Igual estaba, según yo, hasta el momento del ejercicio 2 era el ejercicio un poco más complicado porque darse cuenta de la relación de que teníamos que pasar de Lagrange a monomía y luego de monomía a Newton, y ahí recién generar una conexión y calcular la inversa, a mí personalmente no se me habría ocurrido. Oye, Dime. siempre hay que hacer ese camino desde Lagrange, monomia, Newton. Y si me pueden pedir en ese caso Newton a Lagrange, también Sí, tendría que sí ser te lo como- sí te lo pueden decir. ¿Y cómo te quedaría, por ejemplo, esa expresión? Te quedarían los L sub 0, ¿no es que son acompañados por I sub 0 más L sub 1 por I sub 1? Entonces, estos coeficientes que tú tienes aquí, en vez de tenerlos expresados como I sub 0, I sub 1, tienes que expresarlo en términos de estos coeficientes de aquí. Y ahí haces solamente la transformación hacia atrás. En vez de calcular, ponte tú la inversa de esta matriz, calcularías la inversa de esta matriz de aquí arriba. Ya. Pero recomiendo mucho de que se realice, si te piden de Lagrange a Newton o de Newton a Lagrange, entre medio hacer la monomia. Mucho más simple. Ya, Incluso nunca la he resuelto directo porque es muy largo, es mucha más álgebra y tiende a bastante confusión. Y en algunas veces se generan como pasos donde la matriz te queda indeterminada. Entonces, por temas más simples, es mejor hacer ese paso entre medio. ¿Más dudas de la pregunta 2? Que está, según yo, la más difícil. Ya, las preguntas que vienen ahora nos quedan 4 preguntas, pero son súper cortas, así que yo creo que vamos a terminar justo en el tiempo. Ya, vamos con las otras entonces, con la 3. Dice, sea estos 3 puntos que nos dieron en un plano, calcule el polinomio interpolante utilizando la base de Newton. Y lo que faltaba en el enunciado es poner usando diferencias divididas. Ya. Primero, ¿qué podemos interpretar del ejercicio? Nos dan 3 puntos, automáticamente yo sé que voy a tener un polinomio interpolante de grado 2 y por comodidad voy a definir cuáles van a ser mis valores de x sub 0 y sub 0, x sub 1 y sub 1 y x sub 2 y sub 2. Solamente para denotar un orden o denotar la notación de acuerdo a la ecuación que tengo que ocupar en la base de Newton. Ya, vamos con determinar la base de Newton, en este caso los n sub 0, n sub 1, n sub 2. Recordar que el n sub 0 siempre es 1 y para las otras expresiones nos va a quedar de esta manera, que generalmente siempre son lo mismo para orden 2. Ya, paso 2. Vamos a calcular los coeficientes que van a acompañar a estos n a través de diferencias divididas. Por lo tanto, como tenemos 3 puntos, vamos a hacer primero el primer orden. Primer orden. ¿Qué es lo que me indica el primer orden? Acá. Que si yo tengo el I sub 0, el I sub 1 y el I sub 2, son los valores que van a tomar estos de acá. Entonces, es solamente llegar y reemplazar esos valores, pero solamente cuando es para primer orden. De segundo orden, se genera como otra interpolación, un poco con un dominio un poco más amplio, donde consideran 2 puntos. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Tenemos el tramo 0, 1 y el 1, 2. Porque recordar que tenemos 0, 1, 2. Entonces, en primer orden,
se evalúa solo el punto, se evalúa solo el punto. En segundo orden, se evalúa ese tramo y luego este tramo con ese tramo. ¿Cómo se calcula para los de segundo orden? Esta es la notación. Igual la tienen en los apuntes, creo que no la anoté arriba en el resumen, pero solamente es restar el mayor menos el menor, o en realidad no el mayor y el menor, porque a veces pueden tener valores distintos. Es el del límite superior menos el del límite inferior, así creo que está mejor definido. Y abajo los valores en X para cada punto. Por lo tanto, si reemplazamos, que acuérdense que estos de aquí por sí solos ya los tenemos definidos. Y los X igual los tenemos definidos en los puntos que nos dan inicialmente. Obtenemos ese valor para los de orden 2. Y por último, vamos a resolver las diferencias divididas de tercer orden. De tercer orden, que va a ser el 0, 1, 2, que se calcula también por tramos. 0, 1, 2, donde va a ser primero el 1, 2, 1, 2 y el 0, 1, que esos son los valores que se restan. Estos, ¿de dónde los saco? De arriba. Se dan cuenta que un paso influye en el otro, o sea, si yo no resuelvo el paso, por ejemplo, estos valores, yo no puedo obtener estos porque uno implica al otro. Es importante que estén como atentos y no se equivoquen porque el error de arrastre aquí realmente sí importa. Obtenemos entonces este valor. ¿Por qué yo sé que tengo que llegar al de orden 3? De nuevo, porque tenemos que un valor, un n y otro n. Tenemos 3 n. Por lo tanto, necesitamos 3 coeficientes que acompañen a esos n. Y estos son los que vamos, por eso son de tercer orden. 3 veces tenemos que calcularlo. El polinomio finalmente, ¿cómo nos queda expresado? Esta es la expresión. El i sub 0 acompaña al n sub 0, i01 al n1 y 012 al n2. Reemplazamos los valores y podemos obtener que el polinomio interpolante calculado a través de la base de Newton o el método de Newton con diferencias divididas nos queda esto de acá. Ya. ¿Dudas con el ejercicio 3? Que estaba cortito. Ya, si no hay dudas vamos a ir al tiro con el otro. Ya. Esto es con teoría del error, que siempre generalmente dan ecuaciones fáciles de acotar, que creo que ocupábamos harto en Mate 3, que ni me acuerdo. Dice, sea la función f seno de x acotada por un dominio a sub b, donde el límite inferior es 0, el superior es 2pi, para un n perteneciente a los naturales usamos puntos x espaciados. ¿Qué significa puntos x espaciados? Que en el eje de las x están a mismas distancias. Nos denota el x sub j, cuánto recorre el j de 0 a n. Dice, para determinar un polinomio interpolante P sub n perteneciente al espacio vectorial de los polinomios interpolantes de grado n, es decir, esta expresión de acá, nos pide determinar el n, tal que el error, esto significa el error como en general, que se pueda garantizar de que sea menor o igual que 2 por dial a menos 1. Y nos dice la sugerencia que esta expresión de aquí se acota con esa expresión de allá. Ya. Recordar que, vamos a poner acá, el error polinomial se acota por lo siguiente, o cómo se calcula. Se calcula el máximo de la función la dan acá, menos el polinomio, en n, ¿ya?
Eso tiene que ser menor o igual a la función en n más 1. Acuérdense que el n se determina de acuerdo, aquí no podemos determinar ni grado ni nada, porque eso es lo que queremos determinar, el n, de tal forma de que, ¿qué es lo que nos limita? El error. Dividido en n más 1 factorial, además, por el máximo de toda esta productoria. Pero recordar que esta productoria que está acá, está acotada por esto de aquí. Entonces eso después lo podemos reemplazar ahí. En todo esto de acá. Dice, en cualquier caso de n, ya, al fin y al cabo tenemos que hacer que todo esto se cumpla, que sea menor o igual de 2 por 10 a la menos 1. Pero resolver esto y esto, no tengo ni un punto, necesito determinar el n, este factorial se ve súper feo, como que en verdad no sé por dónde partir. Siempre generalmente van a dar funciones trigonométricas que son fáciles de acotar. ¿Por qué fáciles de acotar? Porque generalmente conocemos los máximos, porque eso es lo que nos limita la ecuación del error. Uno conoce de que el máximo de una función seno o coseno es siempre va a ser en valor absoluto 1, menor o igual que 1. Como esto de acá indica derivada, la derivada del seno va a coseno, después la derivada del coseno menos seno, después siempre va en un constante loop y va en valor absoluto, por lo tanto podemos mencionar que en cualquier caso, en cualquier valor de n, aunque tengamos un n igual 100, esta parte de arriba del numerador la podemos acotar que siempre va a ser menor o igual que 1. Entonces esta parte ya la tenemos acotada. Esto de acá, esta parte, ¿cómo la acotamos? De acuerdo al ejercicio que nos dicen cómo la podemos acotar. Por último, si reemplazamos esto, que es lo que queremos acotar, lo copié aquí abajo para que no nos perdamos. No, miento. Esto es lo que... Acá, no, está mal anotado. Ahí sí. Ya. Entonces, esto está acotado por el 1 de ahí. Este factorial lo copié ahí. Y todo lo que me acota aquí, lo copié acá. Que esto me lo da el ejercicio. Sabiendo que n factorial dividido en n más 1 factorial, recordemos que es n más 1 por n factorial, esos factoriales se me van. Por eso acá abajo no los ven. Y solamente queda multiplicado por un n más 1. Por lo tanto, dejamos eso y dejamos eso. Ya, y resolvemos. ¿Cómo podemos resolver? Tenemos que encontrar un n. Esos son los valores que nos están pidiendo. ¿Para qué n se cumple? ¿Para qué orden se cumple ese error menor igual a 2 por 10 a la menos 1? Si tomamos un n igual 1 y reemplazamos y calculamos eso de ahí, nos va a dar 2pi grado partido en 4 por 2 es igual a 4. Martina, Dime. una pregunta. Ese n más 1 a modo de exponente está de la derivada, ¿cierto? De este de acá, sí. Este. Claro. Sí, ese es el de la, indica derivada de la función. Ah, ya, ok, tenía esa duda. Eso de ahí. Siempre ese es derivada, ¿ya? Ya, para un n igual 2, si reemplazan en lo mismo, se va a ir achicando en este caso el error. Ya, ¿por qué debería ir achicándose y no debería quizás agrandándose? Porque si nos damos cuenta, el n es el grado.
¿De qué depende? Hemos determinado el grado de acuerdo a la cantidad de puntos. Mientras yo tengo más puntos, mejor va a ser mi polinomio interpolante. Por lo tanto, si mi polinomio interpolante es mejor, quiere decir que se acerca mucho más a la función real. Por lo tanto, el error va a ser mucho menos. Martina, Tiene sentido, dime. es que cuando hablaste n igual a 1, abajo en la fracción no colocaste que S2. ¿Mm? Ah, no, espera, me confundí. Ah, no, está Porque bien, mira, nada, estoy progresando, sí. aquí esto de aquí es 1, ¿no es cierto? Porque es 1 elevado a 2, que es 1, y esto es 2. ¿Sí? Sí, sí, me Ya. había bugueado. Ya, entonces, podemos verificar que siempre en general, si reemplazan, tienen que, un rango no más de 10 veces que van a reemplazar la misma ecuación. Por lo tanto, tienen que para un n, entonces, para un n igual a 5, se garantiza, que eso es lo que estamos buscando, el valor de n, garantiza un error menor o igual a 2 por 10 a la menos 1. Ya, ¿dudas para este ejercicio? Mm, creo yo un poco la misma. El n más 1, cuando está en la función, sí es como la derivada, ¿no? Pero el n más 1, cuando está arriba del 2pi, es un elevado. Es un elevado. ¿Por qué? Porque eso te lo dan acá. Hay más información, es un elevado. Porque esto no es que sea de la ecuación. Esto me lo dan como sugerencia para yo poder acotar este término. ¿Ya? Pero elevado. En la teoría, siempre este de aquí, este término que acompaña todo este numerador, eso es derivada, ¿ya? Creo que igual estaba especificado en el apunte, o creo que no, que era derivada, pero el que está junto a la función es derivada. Más dudas Ya, vale, gracias. aquí. Ya quedan los dos ejercicios que están cortos. Voy a seguir la ayudantía para terminarlo y se alcancen a grabar y así después poder subirla. Ya, el ejercicio 5 dice, sea f igual seno de x, en este caso nos dan un dominio, donde el a toma un valor de 0 y el b toma un valor de h, usamos dos puntos, ¿ya? Y el polinomio interpolante P1 perteneciente a lo que siempre he dicho, de grado 1, es decir, nos dan los valores. El polinomio interpolante evaluado en 0 nos va a dar seno de 0 y evaluado en h nos va a dar seno de h. Calcule tal que se pueda garantizar ese error, que sea menor o igual a 10 a la menos 2. Ahora, en vez de calcular el n, por ejemplo, arriba, ¿qué nos piden calcular acá? El h, que el h está relacionado con el punto, en realidad con el dominio. Aquí ahora nosotros conocemos el valor de n. ¿Por qué? Porque nos dan dos puntos, por lo tanto, si tenemos dos puntos, conocemos al tiro el valor. Ya, entonces, como sabemos que es P1 desde grado 1, acá la derivada decía n más 1, por lo tanto nos queda seno en derivado dos veces. Y esta expresión de acá. Ya, sugerencia, aplicar el ejercicio 4. Esto tiene referencia con la cota que ocupábamos para este término de acá. Por lo tanto, si ocupamos ya, recordemos que habíamos dicho que para cualquier n independiente lo de arriba siempre va a estar acotado y va a ser menor o igual que 1, ya que es un seno de x, sabemos de que el máximo, el valor en valor absoluto va a ser 1, ¿no es cierto? La sugerencia la tenemos acá, eso también lo tenemos acotado, ese 2 está pero pintado, así que al final nos va a quedar de que el máximo
de x perteneciente a 0,h, de x menos p1 de x menor o igual a 1/2 por toda la expresión de acá. Pero si reemplazamos, porque ya conocemos el h, recordar que acá estaba acotado en términos de n, y el n ya lo conocemos, entonces al final nos queda h medios partido en 4, que eso va a ser igual a h medios partido en 8. Y si acotamos esto, h medios, solo voy a poner idem, tiene que ser menor o igual que 10 a la menos 2. El valor de h es solamente despejando. Tenemos que h menor o igual el 8 pasa para allá. Y esto en raíz. Y esa es la condición que tiene que cumplir h para que nosotros podamos garantizar que el error sea menor o igual que 10 a la menos 2. ¿Dudas del ejercicio? No entendí de dónde apareció el h cuadrado dividido en 4. Ya, de acá, reemplazando porque tenemos que nuestro n es 1. Acá. Mira. Acá el dominio en esta es de 0,2pi, ¿no es cierto? Pero acá nuestro dominio es de 0h, ¿no es cierto? Entonces en realidad ese 2pi es h. ¿Ya? Porque nos piden como ese sería h. El n que nosotros tenemos es 1, porque tenemos 2 puntos, por lo tanto tenemos grado 1. El n es 1, 1 más 1, 2, ¿no es cierto? Factorial de 1, 1. Y aquí esto es 1, 1, perdón, 1 más 1, 2, 1 elevado a 2, 1. Y arriba teníamos h al cuadrado partido en 4. ¿Sí? ¿O lo explico Ya, sí. con más detalle? Sí, ahora se entendió. Eso es porque en el ejercicio anterior, es decir, se ocupa la misma función, ¿no? Exacto, solamente por la misma función y además es porque acá el dominio en vez de 2pi era hasta h, entonces nos quedaba menor o igual el 2pi es h, tenemos 1 más 1 partido en 4 por 1 elevado a 2. Y ahí salía el h cuadrado partido en 4. ¿Sí? Acá vale. Por n factorial que es 1. Ya. Y eso. Calculamos eso y despejamos el h de tal manera que se cumpla el error. ¿Dudas? Ya, y por último, hoy que está larga esta ayudantina, que de verdad el 6 es súper, súper corto, lo prometo. Dice, ejercicio 6 sea f 7x elevado a 3 y sea p2, sea el polinomio interpolante en los puntos 0 igual, x sub 0 igual 0, x sub 1 igual 0,5 y x sub 2 igual a 1. Sin calcular el polinomio interpolante de grado 2, explícitamente calcule estos errores. Ya. Tenemos que de acuerdo a la teoría, para calcular el error, en realidad siempre el error es la función menos el polinomio interpolante. Si tenemos la función, el polinomio interpolante, un valor menos el otro valor, nos va a dar el error que se genera entre las curvas. Está denotado de esta manera. Disculpen. Esto de acá, derivada también, ojo, ¿ya? Derivada. Esto que acompaña arriba a la función. Ya, tenemos 3 puntos, por lo tanto tenemos grado 2, tenemos que el n es igual a 2. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, esto es lo que vamos a tratar de calcular. Chun, chun, chun. F a la 3. Entonces, la primera derivada, ya, primero voy a tener f de x era 7x a la 3. 7x a la 3, la primera derivada nos queda 7 por 3, 21, x a la 2,
La segunda nos queda x, 42, x, y la tercera nos queda solamente 42. Ya. Entonces, ese valor va a tomar esta posición de aquí. 3 factorial, también simple calcular. 3 factorial es igual a 6. Y esto de acá también está simple de calcular. ¿Por qué? Porque nos va a quedar x menos x sub 0, x menos x1 y x menos x2. Ya que conocíamos el n era un valor pequeño, nos queda solamente esos términos de ahí. Ahora reemplazamos. Si reemplazamos, nos va a quedar la siguiente expresión. Esto es p sub 2 en x, va a ser igual a 42 partido en 6, x menos x sub 0, x menos x1 y x menos x2. Ya, el x0, el x1 y el x2 los conocemos. ¿Dónde están? Acá. Los dan en el ejercicio. Por lo tanto, finalmente, bajo esto, pero esto ya lo conozco, 47. X menos x sub 0, que es 0. X menos x1, que era 0,5. Y x menos x2, que era 1. Wow. Ya. Esto es lo mismo de acá. Ya, ¿y qué nos piden? Evaluarlo. Pues evaluarlo en 2 puntos distintos. Nos piden calcular el f en 0,5 menos 0,5. Está papita, ¿o no? Reemplazamos aquí los 0,5. Si nos damos cuenta a priori que si reemplazamos el 0,5 aquí, nos queda toda esta expresión, se nos va a 0, por lo tanto todo esto se nos iría a 0. Y para el otro punto que nos piden, que era 0,25, creo, ¿no? Sí. Menos P2 en 0,25, nos va a quedar 7, 0,25 menos 0, o 0,25 menos 0,5, multiplicado por 0,25 menos 1. Meten todo eso a la calculadora y les va a dar 0,3288125. Si ustedes quieren y les gustan los decimales, pueden ocupar harto. Pero si no, siempre yo considero que 3 decimales es bueno. Eso es todo para el último ejercicio, que sería el error. Y al final calculamos el error entre la función y el polinomio interpolante sin calcular el polinomio interpolante. Tenemos ese resultado y para el otro nos da 0. ¿Dudas de este ejercicio? Tengo una pequeña, creo. ¿Ese Dale es nomás. igual o menor o igual? ¿Cuál? El f de x menos p sub n de x es igual a 12. ¿Ese es un igual o menor o igual? Esto Sí. es un igual. Ah, ya. Por definición, ¿cierto? Sí, esto es por definición. Cuando trabajamos con errores, siempre trabajamos como menor o igual, porque uno siempre quiere acotar el error o una cierta tolerancia. Se definen como menor o igual, pues, pero siempre por definición esto es igual. Al menos eso lo saqué del apunte. ¿Más dudas del ejercicio? Ya, hoy día estuvo intensa la ayudantía, me imagino que quedaron con harta información. Espero que la puedan procesar. Si tienen más dudas, me preguntan en el Discord. Hoy día les voy a subir el material y eso. Que tengan un buen término de semana y nos estamos viendo. Chau, que estén bien. Chao, gracias. Chao, que estés bien. gracias. Chao, gracias.